Bueno, en esta charla vamos a hablar de lo que es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Ya vimos cómo diagnosticábamos la enfermedad y ahora vamos a ver cómo tratamos la enfermedad de Parkinson. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Muy bien. Bueno, tenemos que pensar que cuando tratamos un paciente con enfermedad de Parkinson, estamos tratando una enfermedad que comenzó muchos años antes. Hay toda una serie de cambios a nivel anatomopatológico, a nivel de la sustancia negra, hay una pérdida neuronal progresiva y recién cuando esa pérdida alcanza más del 90%, comienzan los síntomas motores. Hay una etapa premotora, que es la etapa en donde los pacientes pueden presentar, como en su momento habíamos comentado, una serie de síntomas como la hiposmia, la constipación, los trastornos del sueño REM, la depresión, que preceden a veces en años a la aparición de los síntomas motores. Con lo cual, si tuviéramos que establecer algún tratamiento de tipo neuroprotector, deberíamos actuar en estas etapas, etapas tempranas, etapas preclínicas o aún en aquellas etapas en donde recién comenzó el proceso de neurodegeneración. Cuando comenzamos a tratar a los pacientes y ya aparecieron síntomas motores, la pérdida neuronal es muy importante. Muy bien. Cuando encaramos el diagnóstico, el tratamiento, perdón, de la enfermedad de Parkinson, debemos contar con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque, bueno, el neurólogo es muy importante, pero también tenemos que considerar que esta enfermedad asocia muchas veces depresión, asocia angustia, apatía, trastornos fonatorios, trastornos motores que obligan a que el paciente esté en algún plan de rehabilitación kinésica, en ocasiones la terapia ocupacional, el asesoramiento nutricional y la participación en grupos de autoayuda. O sea, y podríamos agregar más especialistas, porque estos pacientes pueden tener trastornos digestivos, trastornos en la esfera urinaria, trastornos en la esfera sexual, con lo cual es importante trabajar en forma conjunta con todos estos especialistas para poder brindarle la mejor atención a los pacientes. Cuando queremos tratar, el primer objetivo en el tratamiento es informar y asesorar. El paciente se le da un diagnóstico de una enfermedad que va a acompañarlo por el resto de su vida, hay que informarlo acerca de en qué consiste esta enfermedad, qué cosas pueden ocurrir, y estar abierto a las preguntas y a todas las inquietudes que van a ir surgiendo a lo largo de las sucesivas consultas. Otro de los objetivos que tenemos es retrasar la progresión o evitar la progresión, y en el mejor de los casos, poder llegar a curar la enfermedad, cosa que todavía está bastante alejada para este tipo de patologías. Otro objetivo es mejorar los síntomas, mejorar la calidad funcional, disminuir la discapacidad, evitar el desarrollo de complicaciones motoras o tratar de aminorarlas para que no sean complicaciones que alteren la vida en estos pacientes, y favorecer todo lo que son las medidas no farmacológicas, aquellas medidas que junto con los fármacos van a contribuir a un mejor tratamiento. Muy bien. En la actualidad no hay una regla única para comenzar el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y tenemos que considerar que el tratamiento debe ser individualizado y hay que adecuarlo a la necesidad de cada paciente. Esto es tan así que no podemos tratar del mismo modo a un paciente joven, laboralmente activo, que a un paciente que ya se encuentra retirado laboralmente con una demanda funcional menor. Siempre tenemos que balancear el riesgo de posponer innecesariamente un tratamiento versus de introducir tempranamente drogas que puedan acarrear a futuro la aparición o favorecer la aparición de complicaciones. O sea que cada paciente va a tener que tener un esquema terapéutico individualizado,
y en esto vamos a tener que tener en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo uno de ellos es la ocupación, la edad, el estado funcional, la comorbilidad, etc. Es importante entonces considerar la edad porque los pacientes más jóvenes van a tener más expectativa de vida, más demanda laboral y social. Es importante saber el estado cognitivo del paciente porque eso va a impedir o va a limitar el uso de determinados fármacos. Y es importante también considerar que si el paciente tiene una discapacidad importante, independientemente de la edad, va muchas veces ser necesario el inicio de terapias un poco más agresivas, como por ejemplo el inicio de la terapia con levodopa, o en ocasiones terapias quirúrgicas, o sea que vamos a adecuar el tratamiento a la discapacidad funcional. ¿Cuándo comenzamos a tratar al paciente? Ni bien hacemos el diagnóstico. Ya está demostrado que cuando tratamos en forma precoz, la calidad de vida a largo plazo mejora. O sea que hacemos el diagnóstico y comenzamos a tratar a los pacientes. ¿Con qué los tratamos? Bueno, como mencionamos previamente, no hay un esquema único, pero tenemos diferentes drogas disponibles, y si tuviéramos que ir detallando en función a la aparición de estas a lo largo de los diferentes periodos, podemos considerar que la levodopa obviamente es el tratamiento gold standard de la enfermedad de Parkinson. Este es un trabajo que nosotros hicimos hace ya 10 años aproximadamente en el Hospital Ramos Mejía. En ese momento evaluamos 900 pacientes y pudimos ver, al igual que se menciona en la bibliografía, que aproximadamente un 50% de los pacientes a los 5 años ya presentaban disquinesias y fluctuaciones motoras. Probablemente esto lo han visto en farmacología, si han cursado farmacología, y es que la respuesta motora en un principio se mantiene estable a lo largo del día. El paciente, a pesar de tomar varias tomas de levodopa, mantiene una mejoría motora estable, y a medida que la enfermedad progresa, comienza a oscilar, a tener periodos de respuesta, periodos on, periodos off, y en un determinado momento, el umbral de respuesta terapéutica y el umbral para la disquinesia se estrecha tanto que el paciente logra el beneficio motor muchas veces a expensas de estar muchas horas del día con disquinesias motoras. La levodopa, como dijimos, es el tratamiento gold standard, y pasamos de etapas en donde la levodopa se usaba en altas dosis a etapas en las cuales se consideraba un tratamiento completamente agresivo e inadecuado, y se llegó a lo que se denominó la etapa de la levodopafobia, en donde los médicos generamos en los pacientes la idea de que comenzar con levodopa era el inicio de una serie de complicaciones que se iban a presentar en forma inevitable. Eso hacía que los pacientes fueran reticentes al agregado de levodopa cuando esta era recomendada. Hubo toda una revaloración, y a los 50 años del inicio del tratamiento con levodopa, se trató de posicionar a esta droga de una forma diferente. Es así que podemos decir que no existen evidencias al momento de que la levodopa sea tóxica, pero que como el tema todavía no ha sido resuelto, lo que se recomiendan es utilizarla cuando sea necesario en las dosis más bajas posibles que logren generar un control clínico. O sea, tenemos que utilizar levodopa cuando el paciente requiere una mejoría que amerita el uso de levodopa, y cuando la utilizamos en las dosis más bajas que controlen esos síntomas por los cuales introdujimos este tratamiento. Con respecto a las disquinesias y a las fluctuaciones, es importante mencionar que el grupo más joven está más expuesto, las mujeres, la presencia de bajo peso o de signos motores muy severos, hace que sea más frecuente la aparición de disquinesias en los pacientes. De todos modos, tanto las disquinesias como las fluctuaciones están más relacionadas al tiempo evolutivo de la enfermedad que al tiempo de toma de la levodopa.
O sea, que un paciente va a comenzar a fluctuar o a tener disquinesias en función a la progresión de la enfermedad, al grado de denervación dopaminérgica que esta enfermedad haya generado a lo largo del tiempo. De todos modos, sí es cierto que la levodopa es una droga de vida media muy corta que genera un estímulo antifisiológico a nivel postsináptico, con lo cual, si un paciente se encuentra fluctuando, sabemos que administrar un fármaco en una forma continua, sea por una infusión yeyunal o sea a través de una infusión subcutánea continua, va a determinar que ese paciente que venía fluctuando deje de fluctuar. O sea que la forma en la que los receptores dopaminérgicos están siendo estimulados determina una respuesta motora más estable o más irregular. Muy bien. Acá lo que vemos es que en esta aparición de fluctuaciones motoras interviene el menor capacidad de almacenaje, o sea, como la enfermedad progresa hay una mayor degeneración de neuronas nígricas, y eso genera el origen de las fluctuaciones motoras, además de la hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos por este estímulo tan antifisiológico pulsátil que tienen las drogas de vida media corta, como por ejemplo la levodopa. Se han desarrollado nuevas formulaciones de levodopa, dentro de las cuales la verdad que es interesante mencionar la duodopa, que es una infusión continua intrayeyunal. Es como un gel, el paciente tiene que ser sometido a una endoscopía, una gastrostomía, a través de la cual se coloca esta bomba de infusión continua. Y lo que vamos a ver que si un paciente se encuentra fluctuando, como ven ahí en esta línea roja, los niveles plasmáticos fluctúan cuando la administración es oral, y cómo los niveles plasmáticos se estabilizan en este trazado color celeste cuando se comienza con una administración de duodopa o de esta dopa en gel en forma intrayeyunal. O sea, una administración diferente hace una estimulación más sostenida y la desaparición de estos picos plasmáticos y una mejoría clínica más estable de los pacientes. Muy bien. El resultado de utilizar este fármaco es similar a las técnicas de cirugía por DBS, estimulación cerebral profunda, y podría ser útil en aquellos pacientes que tienen indicación quirúrgica, tendrían indicación quirúrgica a no ser por la comorbilidad, que muchas veces los hace pacientes inoperables. Pero obviamente es un procedimiento invasivo y significa el acarreo de una bomba. Además tiene un catéter, puede obstruirse, etc. No está disponible en nuestro país, sí en Europa. Y acá vemos algunas de las complicaciones que se pueden generar con la erosión de la mucosa, la obstrucción del catéter, etc. Hay otras formulaciones, además, como por ejemplo el Ritari, que es una levodopa de liberación controlada, en donde en una misma cápsula se combinan una forma estándar de levodopa y una forma asociada a, o sea, una forma de liberación más controlada, más sostenida. Eso a veces es útil porque nosotros necesitamos un inicio pronto del efecto, pero después una respuesta sostenida. Muy bien. Otras de los fármacos que han sido estudiados son los agonistas dopaminérgicos. En la antigüedad teníamos, bueno, no tanto en la antigüedad, o sea, yo llegué a conocer el uso de pergolide, de cabergolina, de bromocriptina, eran fármacos muy, muy eficaces, el pergolide era un agonista muy potente, pero por ser ergolínicos y tener complicaciones a nivel de fibrosis retroperitoneal o de válvulas cardíacas, fueron dejados de lado y en la actualidad los agonistas dopaminérgicos con los que contamos son agonistas no ergolínicos, como por ejemplo el pramipexol, el ropinerol, la rotigotina, y también el piribedilo. Otro agonista, pero que tiene características especiales porque es de acción muy rápida y que se administra en forma subcutánea, es la apomorfina. Muy bien.
Dentro de estos nuevos agonistas están los de liberación estándar y también los de liberación sostenida, o sea que intentan generar un estímulo dopaminérgico más continuo. Otras vías de absorción son las de la rotigotina, que se utiliza en parches. Y es interesante el uso de parches porque si pensamos en un paciente que va a ser sometido a una cirugía y que de repente puede quedar con una sonda a débito, es un paciente al que no le vamos a poder administrar medicación. Entonces, una alternativa de mantener un tono dopaminérgico a pesar de no poder recibir medicación por boca es utilizar parches de un agonista y la absorción es cutánea. Obviamente la limitación, como en cualquier parche, es que se pueden despegar, en ocasiones los parches son un poco grandes de tamaño, y una dosis mayor implica más tamaño del parche, o sea, más parches colocados, y obviamente pueden irritar la piel. Pero bueno, son una alternativa útil y se utilizan sobre todo para, muchas veces para controlar los síntomas nocturnos de dolor, en donde el paciente entra en off y eso altera su calidad de sueño y el dolor limita la movilidad mientras el paciente está acostado durmiendo. Muy bien. Como dijimos, la apomorfina es una droga agonista dopaminérgico de una vida media muy corta, pero que actúa muy rápidamente, o sea que sirve para sacar a los pacientes del off resistente. Viene como una lapicera en donde el paciente se autoinyecta cuando entra en un off brusco del que no puede salir recién con medicación oral tardaría, y esta es una droga de acción muy rápida. Muy bien. ¿Qué otros fármacos? Tenemos los inhibidores de la COMT, los inhibidores de la catecol-o-metriltransferasa. Lo que hacen estas drogas es aumentar el área bajo la curva y aumentar el beneficio del ON. Aproximadamente cada dosis de entacapone de 200 miligramos asociado a una toma de levodopa va a permitir prolongar el ON en aproximadamente 30 minutos, con lo cual para un paciente que toma varias tomas al día, el incrementar media hora de beneficio puede ser de gran utilidad. Entonces es una droga que se utiliza siempre asociada a levodopa y en estadios donde el paciente comienza a fluctuar, no antes. Y lo que vemos es que genera la presencia de niveles plasmáticos más estables en relación a la levodopa sola, donde se ven los tradicionales picos plasmáticos. La mantadina es una de las drogas que también contamos como droga antidiskinética, tiene una acción sobre receptores, inhibidora de receptores N-metil de aspartato, no se sabe si tiene un efecto neuroprotector, esto no está probado, se la puede utilizar en monoterapia en una etapa inicial o básicamente como tratamiento antidiskinético cuando el paciente comienza con complicaciones motoras. Hay que estar atento porque esta droga puede traer cierto eritema a nivel de miembros inferiores y también puede traer algunos signos de confusión o de somnolencia, retención urinaria que hay que estar atentos si es que se presenta. Los comprimidos vienen de 100 miligramos y la dosis es de 100 a 400 miligramos máximo. Muy bien. Drogas neuroprotectoras no hay. No hay en la actualidad ninguna droga, se han probado muchas, los inhibidores de la MAO, la selegilina, la rasagilina, la mantadina, algunos agonistas, ninguno ha demostrado ser neuroprotector. Y en parte nos tenemos que remitir a lo que hablamos inicialmente en la charla, que es que cuando estamos tratando pacientes con enfermedad de Parkinson ya es poco lo que podemos proteger porque el proceso degenerativo está muy avanzado. Muy bien. Este es un estudio que se hizo con rasagilina, en donde se randomizó a los pacientes en dos tiempos. A un grupo de pacientes se le dio rasagilina desde el inicio, y a un segundo grupo se le dio a las 36 semanas. Y se vio que las curvas, como ven ahí, al final del gráfico, se mantuvieron paralelas, lo que se trató de interpretar como un beneficio en aquellos pacientes que comenzaron con rasagilina desde el inicio, que no pudo ser alcanzado
por aquellos pacientes que demoraron el inicio del tratamiento activo. Bueno, si bien esto generó mucha expectativa, en la actualidad tampoco es un fármaco en el que tengamos la certeza de que tenga algún efecto neuroprotector. Sí es verdad que la utilizamos como una droga en una primera etapa, sobre todo en pacientes que no tienen síntomas muy severos, se puede comenzar con rasaquilina, o en pacientes que fluctúan, también fue demostrado que podría mejorar las fluctuaciones motoras. Muy bien. O sea que cuando tratamos un paciente con enfermedad de Parkinson, si los síntomas son leves, podemos utilizar un inhibidor de la MAO, por ejemplo, y en aquellos pacientes donde los síntomas son un poco más severos, y sobre todo si son pacientes jóvenes y no tienen gran comorbilidad, podemos comenzar con un agonista dopaminérgico. En pacientes mayores, yo no pondría 60, sino diría de acuerdo al estado de cada paciente, en aquel paciente que no tiene gran comorbilidad y que cognitivamente está bien, podemos usar un agonista, pero en aquel paciente con mucha comorbilidad o con patología cognitiva asociada, podemos comenzar con levodopa. También esto va a depender, como habíamos mencionado, de cuánto de severos son los síntomas, ¿no? O sea, la levodopa es la droga más potente, en ocasiones tal vez drogas de segunda línea pueden llegar a contribuir a aliviar los síntomas, siempre que los efectos colaterales que tienen estos fármacos no sean importantes. Muy bien. En etapas avanzadas tenemos que hacer todo el énfasis en controlar las fluctuaciones motoras, en mejorar el wearing off de los pacientes, y a veces el hecho de mejorar el wearing off de los pacientes consiste en, de alguna forma, aumentar la dosis de cada toma, a riesgo de que el paciente comience con diskinesias, o en ocasiones acortar los intervalos interterapéuticos. Cuando vemos que existen fluctuaciones, por ejemplo, cuando el paciente toma la medicación cada 4 horas, una estrategia es disminuir el intervalo entre las dosis para evitar la aparición de deterioro de fin de dosis. Estas son soluciones transitorias, porque sabemos que con el tiempo el paciente va a acortar nuevamente el periodo. Cuando todas las estrategias terapéuticas no responden, muchas veces llegamos a las técnicas de estimulación cerebral, las técnicas quirúrgicas. O sea que un paciente va a ser pasible de cirugía cuando no responda o responde inadecuadamente a los tratamientos farmacológicos, y cuando no existan contraindicaciones, cuando no exista una gran comorbilidad, cuando no exista fallo cognitivo, cuando no exista fallo postural severo, que sabemos que la técnica de estimulación cerebral no va a mejorar. Los problemas del equilibrio pueden empeorar, y pueden empeorar también los trastornos cognitivos. Los targets para estimular van a ser el núcleo subtalámico o el globo pálido interno. Esto va a depender de cada paciente. Cuando el interés sea disminuir la dosis de los fármacos, probablemente el núcleo subtalámico es el que más va a permitir bajar la cantidad de fármacos que el paciente está tomando, y en aquellos pacientes con diskinesias severas, el globo pálido interno es un target que se utiliza como más estratégico. Muy bien. ¿Cuál es mejor de estos dos? No, vamos a tener que evaluar en cada paciente cuál es la experiencia del grupo quirúrgico, y en cada caso cuál se considera el target más adecuado. Si el globo pálido interno o el núcleo subtalámico, ambos son eficaces para el control de los síntomas. Como consideraciones generales, podemos decir que la técnica de DBS, cuando se compara versus el mejor tratamiento farmacológico, un tratamiento médico, el mejor tratamiento médico puede acortar el tiempo de off hasta en 2 horas, mientras que el DBS, con una cirugía exitosa, puede llegar a una mejoría del off en 6 horas. O sea que es una técnica sumamente eficaz en el grupo de pacientes seleccionados. Obviamente hay que ver cada caso en particular, evaluar cognitivamente a los pacientes y tratar de ver qué es lo que queremos corregir, si bajar las dosis que el paciente toma, si controlar las diskinesias, etc. Muy bien. Hay drogas no dopaminérgicas,
Hay otras drogas que están en estudio, mencionamos el entacapone. En Europa fue aprobado el opicapone, que también es un inhibidor de la COM. Otro inhibidor de la MAO, que tampoco está disponible en nuestro país, es la safinamide. Algunos agonistas dopaminérgicos, como la apomorfina, se están evaluando en forma inhalatoria o sublingual. Otras drogas de tipo antagonista de los receptores adenosina 2A, como la istradefilina, se han probado, y algunos antagonistas glutamatérgicos. La safinamide es un inhibidor de la MAO y modula la liberación del glutamato, por eso permite aumentar el tiempo ON sin agravar las disquinesias. Este es un aspecto interesante de este fármaco. Muy bien. Y se usa en pacientes con fluctuaciones motoras. ¿Qué pasa con los síntomas no motores? Como vimos, los síntomas no motores son sumamente importantes, forman parte de los criterios de apoyo, como mencionamos ya en la charla en forma detallada cuando dimos la charla de diagnóstico, y si tenemos que hacer un raconto, vamos a ver que son múltiples. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo sobre 127 pacientes con enfermedad de Parkinson, y evaluamos la presencia de síntomas no motores. Y entonces, para describirles, para que tengan una idea de cómo de frecuentes son: urgencia miccional y nocturia, trastornos del sueño, tanto somniloquia, sueños vívidos, sueño fragmentado, trastorno del sueño REM, trastornos olfatorios, trastornos del gusto, retraso en el vaciamiento gástrico, constipación, cialorrea, depresión, signos cognitivos, psicosis. Son múltiples los seborrea a nivel cutáneo, son múltiples trastornos en la esfera sexual, apatía, trastorno del control de impulso, son múltiples los síntomas que pueden presentarse en los pacientes, síntomas no motores. Muy bien. Como dijimos, estos síntomas no motores podemos dividirlos también en una fase premotora, como ya nombramos, esta fase premotora que incluye los trastornos del sueño REM, la depresión, la constipación y la hiposmia. En la fase premotora, el paciente va a referir muchos años antes la presencia de hiposmia, o muchos años antes la presencia de constipación, o trastornos urinarios, o algunos trastornos en la esfera sexual, la depresión y la ansiedad, y los trastornos del sueño REM. Muy bien. Entonces, como estos trastornos son múltiples, volvemos a pensar que este debe ser un abordaje multidisciplinario. Muy bien. Otro rasgo de la enfermedad es la inevitabilidad de la demencia luego de transcurridos 20 años de enfermedad. Y en este trabajo que comentamos previamente, vemos que a los 10 años, más del 80% de los pacientes tienen algún tipo de compromiso cognitivo. O sea que tenemos que saber que nos vamos a enfrentar en pacientes, sobre todo cuando a más edad de los pacientes, y sobre todo en las formas aquinetorrígidas, la presencia de síntomas de compromiso cognitivo, sobre todo de tipo subcortical, o sea, diferente al de, por ejemplo, la patología de tipo Alzheimer. Los factores de riesgo para demencia van a ser que los síntomas sean más severos, que la variante sea quinetorrígida más que de temblor, más que tremorígena, que el paciente tenga más un compromiso axial o con trastornos de la marcha, que el paciente tenga alucinaciones o psicosis o depresión, también es un factor de riesgo para demencia, la mayor edad, la edad de inicio de la enfermedad, el tiempo de evolución, y en algunos casos se menciona la presencia de los alelos APOE2 y 4. O sea que hay ciertos factores de riesgo que hacen que un paciente con enfermedad de Parkinson tenga más probabilidad de desarrollar una demencia. Cuando un paciente que viene respondiendo bien a la medicación comienza con alucinaciones, comienza con ilusiones visuales, hay que estudiarlo cognitivamente. Muy bien, como dijimos, lo que se alteran son fundamentalmente las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con el planeamiento, con la secuenciación cognitiva.
También la fluencia semántica y verbal, algunas tareas de memoria y de destreza visoespacial. Muy bien. En cuanto a los síntomas psiquiátricos, la depresión es un signo muy importante y no debe ser confundida con la apatía. La apatía es otro de los signos que presenta el paciente con enfermedad de Parkinson. Los trastornos del control de impulsos, muchas veces asociados con el uso de agonistas dopaminérgicos, sobre todo los que tienen un estímulo de receptores de estrés, los cuadros de psicosis y las alucinaciones visuales. Las alucinaciones auditivas no son comunes de ver en la enfermedad de Parkinson, sí las alucinaciones visuales, que se caracterizan por ser alucinaciones inocentes, entre comillas, o sea que no generan terror en los pacientes, sino más bien curiosidad. En general son niños o son figuras tipo enanos o son imágenes que no le generan temor en general a los pacientes. En el caso de un paciente con alucinaciones, con o sin demencia, hay que tratar de eliminar todos los factores precipitantes. Uno puede ser la deshidratación, las infecciones, lo más común son las infecciones urinarias o del tracto respiratorio, eliminar todo lo que sean los déficits visuales o auditivos que pueden llevar a una mala interpretación de los estímulos ambientales. Y después va a haber que discontinuar medicaciones que sean las que más puedan agravar el cuadro de alucinaciones. Por ejemplo, los sedantes, los ansiolíticos, eventualmente los antidepresivos, o aquellas drogas, por ejemplo, para generar hiperactividad vesical que tienen a veces acción anticolinérgica y contribuyen a la aparición de alucinaciones en los pacientes con Parkinson. Después va a haber que manejar las drogas antiparkinsonianas, tratar de dejar solo aquellas que sean fundamentales y, en primer lugar, en el caso de que el paciente los reciba, es muy raro en la actualidad, pero bueno, en el caso que los reciba, en primer lugar los anticolinérgicos, la mantadina, la selegilina, los agonistas, los inhibidores de la COM, y por último, bueno, nos vamos a quedar con la noble levodopa. En cuanto a los neurolépticos, cuando la disminución de las drogas no permite el control de las alucinaciones, la quetiapina y la clozapina son las dos drogas que se pueden utilizar, y también los inhibidores de la colinesterasa como la ribastigmina. Muy bien. ¿Qué pasa con el trastorno de control de impulsos? El trastorno del control de los impulsos está manifestado como un comportamiento placentero que se realiza en forma excesiva, repetitiva y compulsiva, a tal grado que interfiere en las actividades de la vida diaria. O sea, es como un comportamiento adictivo. Esto se puede manifestar en distintas esferas, en la esfera sexual. El paciente puede tener conductas que lo lleven a jugar compulsivamente o a comprar compulsivamente, a gastar compulsivamente o a alimentarse en forma excesiva o a realizar actividades de guardar, el panding es como la acumulación de objetos o la acomodación obsesiva de esos objetos. Todos estos son signos que están indicando un efecto no deseado farmacológico, en general asociado al uso de varios fármacos y entre ellos el de los agonistas dopaminérgicos. El factor de riesgo, entonces, como mencionamos, son las drogas dopaminérgicas, solas o en asociación con levodopa. Deben ser siempre interrogados porque es muy difícil que el paciente pueda interpretar que de repente jugar más juegos de azar esté relacionado con los fármacos que su médico le da para la enfermedad de Parkinson. Con lo cual es importante en la consulta siempre estar atentos a interrogar acerca de conductas compulsivas. Esto se ve más en hombres, sobre todo en personas, en varones jóvenes, y que tienen más tiempo de evolución de la enfermedad de Parkinson. Si hay historia de juego patológico o si hay historia de abuso de drogas, más todavía hay que estar atentos a la aparición de alguno de estos signos. Muy bien. Tuvimos nosotros también la oportunidad de estudiar 300 pacientes a los que se les hizo una entrevista semiestructurada para interrogar sobre estos trastornos, y vimos que un 21% de los pacientes que no lo habían referido en la consulta en forma espontánea referían conductas compulsivas. O sea que es fundamental hacer el interrogatorio en relación a la aparición de estas conductas. Muy bien, el 90% no fue referido,
Las compras compulsivas fueron más frecuentes en mujeres. Esto parece que siempre genera bromas al respecto, pero bueno, es lo que encontramos en este trabajo. El panding, o sea, la acumulación fue más frecuente en personas más añosas y con más tiempo aún con el mismo tiempo de evolución y edad de inicio de los que no presentaron trastorno de control de impulso, y algunos pacientes requirieron un tratamiento concomitante, o usar quetiapina, o bajar las dosis del agonista, a veces suspenderlo, o bajar las dosis de levodopa, o utilizar otros agonistas que no tengan tanto estímulo de estrés, y muchas veces fue necesario la presencia de grupos de autoayuda para el control de estos síntomas, y siempre la contención familiar y la supervisión. Pacientes que muchas veces están inhibidos, por ejemplo, de entrar a los casinos, o que su familia ya directamente no les ha quitado el manejo de dinero a nivel familiar. Muy bien. ¿Qué es el síndrome de disregulación dopaminérgica? También en esta misma línea está el uso compulsivo de medicación dopaminérgica, más allá de la necesaria para el control de los síntomas. Es como que hay una adicción a la toma de levodopa. Y esto mejora con la reducción de los fármacos dopaminérgicos. A veces se asocia a conductas agresivas, a inquietud, a acaticia o autoagresión. Básicamente el mecanismo por el cual ocurren estas alteraciones es porque existe un aumento de la inducción dopaminérgica en áreas límbicas y limbocorticales, ¿no?, que están relacionadas a fenómenos de recompensa. Hay una disrupción entre las áreas orbitofrontales y la corteza cingular anterior, que están también relacionadas con la motivación y el control de los impulsos. Podría haber una susceptibilidad individual, como mencionamos, a consumidores de drogas que actúan sobre el sistema dopaminérgico cerebral. No se sabe si puede haber predisposición genética o de cierto polimorfismo en los receptores de 2, o diferencias individuales en el receptor de 3 que haga que estos trastornos sean más frecuentes en algún grupo que en otro de pacientes. Con respecto al diagnóstico, tenemos que conocer que existe, hay que informarle a los pacientes, hay que informarle a los familiares que esto puede ocurrir, y hay que tratar de interrogarlo en las consultas. Eso es fundamental. El tratamiento es bajar el estímulo dopaminérgico, y para eso primero tenemos que descartar las drogas de segunda línea, que son las que menos efecto terapéutico tienen, tal vez, menos beneficio sintomático y sí más complicaciones en cuanto a este tipo de eventos colaterales, efectos adversos. En ocasiones se necesitan antipsicóticos atípicos y, como mencionamos, grupos de autoayuda y contención familiar. Con respecto a, ya casi estaríamos terminando, ¿cuáles serían? Existen fluctuaciones no motoras. O sea que siempre que el paciente pierde el beneficio del efecto de la levodopa, no siempre se manifiesta a través de lentitud. No siempre el paciente comienza a temblar o está más lento. A veces puede aparecer lo que se llama un wearing off no motor, que es la aparición de un síntoma que puede ser fatiga, sensación de opresión precordial, sensación de muerte inminente, sudoración, retención urinaria. O sea, puede haber síntomas muy variados que estén expresando en realidad que se ha perdido el efecto farmacológico. Tenemos que interrogarlo, porque muchas veces el paciente no va a poder relacionar esto con una pérdida del beneficio de su toma de levodopa. Entonces es importante ver la relación temporal que tiene con la toma de levodopa, porque eso va a evitar interconsultas que sean innecesarias. Un paciente que se queja de opresión precordial, en primer lugar va a pensar que tiene que ir a un cardiólogo, y tal vez si uno hace un diario muy detallado va a ver que esos episodios de opresión están relacionados al momento en el que perdió el beneficio en la toma de medicación. Hay técnicas quirúrgicas como el IFU, que es una radiocirugía Gamma Knife, que lo que hace es una lesión. Esto en general se usa para formas más que todo tremorígenas, se usa también para temblor esencial, y
tiene la ventaja de que, bueno, no es que el paciente va a salir con un estimulador o va a necesitar controles posteriores. Es como una técnica de lesión por radiocirugía. Muy bien. La actividad física es fundamental, es una pata del tratamiento, del tipo que fuere, la danza, la actividad física, son diferentes tipos de actividades de tipo aeróbica, pueden ser útiles, la danza, el tango, el samba, el tai chi, el qigong, la natación, el correr, el caminar, o sea, cualquier actividad aeróbica que el paciente pueda sostener en el tiempo va a ser beneficiosa. Esto en un primer momento lo recomendábamos en forma empírica y ahora hay trabajos que demuestran que no solo la calidad de vida, sino la evolución de los pacientes es mucho mejor cuando asocian al tratamiento farmacológico estas medidas de tratamiento que tienen que ver con la actividad física de algún tipo. Muy bien. Entonces, volviendo a este slide inicial, tenemos que considerar que el paciente está en el centro de la problemática y que para resolver los múltiples problemas que genera la enfermedad vamos a tener que contar con especialistas a los cuales interconsultar. Tenemos que ser nosotros como neurólogos los que detectemos cuáles son los síntomas que aquejan al paciente, sabiendo que pueden presentarse, interrogarlos, y en base a eso ver qué podemos resolver nosotros y qué necesitamos de la ayuda de otros colegas para ayudar a controlar los síntomas que esta enfermedad presenta. No solo son los fármacos, la actividad física es fundamental, todo lo que es la estimulación cognitiva, que los pacientes aprendan idiomas, que los pacientes se mantengan cognitivamente activos, de la forma que deseen, y la interacción social, el mantener los lazos, el evitar el aislamiento. Esas serían las patas, las 4 patas de este tratamiento tan complejo que es tratar a un paciente con enfermedad de Parkinson. Bueno, muchas gracias, y como en las charlas anteriores va a haber un espacio para preguntas en alguna reunión virtual, el doctor Rey probablemente fije, y bueno, les agradezco la atención.